Se pide a la diputada Rocío Cervantes Barba dar lectura a la exposición de motivos de la iniciativa de reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato, referida en el punto 6 del orden del día. Muchas gracias, presidente. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras diputadas y compañeros diputados, muy buen día a todos, a quienes nos ven a través de los medios virtuales, también muy buen día para todas y todos ustedes. Acudo a esta soberanía a presentar la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones primera y sexta del artículo 15, así como la denominación de la sección novena de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato, a efecto de ampliar el espectro de información que debe contener el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, esto para evitar ocultar la clasificación del delito de feminicidio como mecanismo que coadyuvará a prevenir las declaratorias de alerta de violencia de género contra las mujeres en esta entidad federativa, conforme a la siguiente exposición de motivos. Sin duda alguna, las mujeres en México y en el estado de Guanajuato enfrentan dos guerras que atentan en contra de su vida. Por un lado, la violencia que proviene del machismo y la misoginia, y por otro lado, la violencia generalizada derivada de la delincuencia organizada. Los feminicidios deben ser clasificados y reportados estadísticamente bajo una metodología objetiva y real. Así, la violencia de género en México ha existido desde tiempos inmemorables y responde a la cultura conocida como machista con la que comulga aún gran parte de la sociedad. En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas definió la violencia contra las mujeres como todo acto de violencia basada en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coerción o la privación de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. En la década de los 90 se comenzaron a recabar datos e información estadística sobre la violencia de las mujeres, sobre todo de feminicidios. Sin embargo, desde ese entonces y hasta la fecha son inexactos y desapegados a la realidad de estos datos, pues las fiscalías muchas veces no reportan los feminicidios reales. Ante tal ocultamiento, ha venido creciendo el concepto de inferioridad femenina y se fomenta el desinterés institucional, lamentablemente, por atender este tema. En tal sentido, la violencia hacia las mujeres se da pues en todos los ámbitos, en su integridad física, mental, moral, sucede dentro de su propia familia, en su vida laboral, económica y política, y se ejerce a través de la explotación sexual o muchas veces también de la prostitución forzada. Desafortunadamente, la violencia contra la mujer no solo sigue sin resolverse, sino que continúan creciendo en forma alarmante los números de feminicidios. Trata de personas con fines de explotación sexual o laboral, discriminación de distintos tipos, etcétera. En México, en el ámbito federal, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007, que constituye el primer acto legislativo para hacer viable el acceso de las mujeres a una mayor protección contra la violencia que por años hemos venido padeciendo. Por su parte, en el año 2010, el Estado de Guanajuato emitió la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato, que ha venido evolucionando desde su creación y ha incrementado los supuestos de la violencia de género en un espectro mayor al de la Ley General. En este orden de ideas, esta fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional ha detectado que la Ley de Acceso para el Estado, a diferencia de la Ley General, en su artículo 15 obliga a que se constituya un banco estatal de datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres, que establece será manejado, organizado y dirigido por la Procuraduría General de Justicia del Estado, hoy Fiscalía General del Estado, por lo que esto debe adecuarse a los preceptos de la Constitución local que dieron origen a la creación de dicha institución como órgano autónomo en materia de procuración de justicia, así como la denominación de la sección novena de la referida ley estatal, lo que motiva en primer término la presente iniciativa.
Como segundo aspecto, el referido numeral 15 de la Ley de Acceso, en su fracción sexta, señala que el Banco Estatal debe contar con un apartado público que contenga ciertos datos sobre la violencia contra las mujeres y que debe ser útil para generar programas de prevención. Sin embargo, el problema que se ha detectado es que la información que actualmente se cita en dicha fracción sexta es insuficiente para formular adecuadamente políticas públicas, por lo que conforme a los estudios realizados por especialistas en la materia y ante el grave problema del ocultamiento o incorrecta clasificación estadística del delito de feminicidio, es que se propone una nueva redacción a dicha fracción en 2 párrafos, para que con base metodológica se haga la clasificación adecuada de la violencia feminicida que permita contar con datos reales y confiables para formular programas o políticas públicas adecuadas de prevención y de combate a este delito y de cualquier otro que se cometa en contra de las mujeres. Propuesta que, de aprobarse, creemos que también coadyuvará a prevenir la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres que actualmente pesa hoy en nuestro estado de Guanajuato y en 17 municipios de este. En tal sentido, en la presente iniciativa se recurre al análisis de datos estadísticos realizados por especialistas en esta materia, sobre los datos que deben ser adicionados en el Banco Estatal para producir con eficacia políticas públicas de prevención y, a su vez, que se alinee esta fracción sexta con el Código Nacional de Procedimientos Penales, en cuyo numeral 211 se establecen las diversas etapas del procedimiento penal de las que es posible obtener datos que ayuden a las autoridades a entender con mayor precisión las causas, entorno, tipología, circunstancias generales y particulares de la violencia contra las mujeres, con especial referencia al delito de feminicidio. Como consecuencia de la propuesta, el apartado de acceso público contendrá una mayor información sobre hechos que constituyan violencia contra las mujeres en cualquiera de sus formas, preservando únicamente la información de carácter reservado y los datos sensibles conforme a la legislación en materia de transparencia y acceso a la información, para dar cabal cumplimiento al derecho fundamental de transparentar en el actuar de las autoridades locales, conforme a lo establecido en el artículo 6 de la Constitución Federal. La presente iniciativa cumple con los requisitos establecidos por el artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. Por lo anterior, esta fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional propone la reforma a las fracciones primera y sexta del artículo 15 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato, para adecuar la denominación Fiscalía General del Estado de Guanajuato como órgano encargado del manejo, organización y dirección del Banco Estatal de Datos, así como reformar la denominación de la sección novena. Y finalmente, la reforma de la fracción sexta del mismo artículo propicia que el Banco Estatal contenga en lo sucesivo más datos sobre los hechos consistentes en el estado de la investigación o del proceso, acuerdos conciliatorios o reparatorios, de desistimiento, de condena o absolución y síntesis de la resolución, así como las causas que los motivaron, las circunstancias del lugar, modo y ocasión, los medios empleados y los antecedentes de violencia familiar, grupo étnico, orientación sexual, identidad de género, estatus migratorio y si tienen alguna discapacidad. Y para el caso de feminicidio, el registro estará basado en una metodología que garantice su adecuada clasificación y contendrá todos los datos anteriores y además la temporalidad de la desaparición, lugar, condiciones del hallazgo de los cuerpos o restos y la existencia de multiplicidad de víctimas, en su caso, entre otros aspectos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, diputada. Se turna la Comisión para la Igualdad de Género con fundamento en el artículo 116, fracción tercera, de nuestra Ley Orgánica para su estudio y dictamen.